En 1995, los escritores evangélicos Tim LaHaye y Jerry Jenkins publicaron Dejados atrás, una novela sobre los últimos días de la Tierra. El libro trataba sobre el Apocalipsis, específicamente las pruebas y tribulaciones de la humanidad después del rapto. Un evento en el que cientos de millones de cristianos desaparecen repentinamente. La novela lanzó un imperio multimedia, inspirando 15 novelas más y 4 películas, incluida una película protagonizada por Nick Cage. Como ocurre con cualquier obra literaria, la serie Dejados atrás es producto de su contexto histórico y cultural. En este caso, la serie Dejados atrás se cuenta a través de la lente de un tipo particular de teología evangélica de los últimos tiempos, llamada dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue popularizado en el siglo XIX por el predicador John Nelson Darby. Darby enfatizó la idea de un rapto pretribulación, la idea de que Dios sacará a los cristianos de la tierra para evitarlos de un período de 7 años de tribulación, antes del regreso triunfal de Jesucristo en su segunda venida. A lo largo del siglo XX, esta idea ganó popularidad entre los evangélicos estadounidenses gracias en parte a la Biblia de referencia Scofield, una popular Biblia de estudio que enseñaba esta teología. Un tema importante en esta forma de especulación sobre el fin de los tiempos es un supervillano satánico llamado el Anticristo. Spoilers a continuación para aquellos de ustedes que no han leído los libros. Pero en las novelas de Dejados atrás, el Anticristo es un político rumano llamado Nicolae Carpatia, que pretende restaurar el orden mundial a través del poder de las Naciones Unidas. Tras convertirse en secretario general de la ONU, se hace con el poder absoluto, proclamándose supremo potentado. Y si bien este personaje es producto de la imaginación del autor, Carpatia como tirano autoritario sigue la pista de cuántos cristianos hoy y a lo largo de la historia han imaginado al Anticristo. Hoy en día, a menudo se entiende que el Anticristo es una figura singular, a menudo política, que se opondrá o intentará reemplazar a Jesús justo antes de la segunda venida. Y acusar a políticos o líderes religiosos de que no les gusta ser el Anticristo es una estrategia polémica muy común a lo largo de la historia cristiana. Pero, ¿de dónde surgió esta idea del Anticristo? Si el contexto histórico e intelectual de los libros Dejados atrás es la teología dispensacionalista protestante de los siglos XIX y XX, ¿cuál es el contexto original del Anticristo en las escrituras cristianas? El término griego del que proviene anticristo es anticristos. Esto se divide en dos términos: anti, que puede significar opuesto, sobre, en contra o en lugar de, y Cristos, que significa ungido o Mesías. La etimología del anticristo conduce a dos maneras distintas pero interrelacionadas de imaginar la figura del anticristo, como alguien que se opone a Cristo o como alguien que reemplaza a Cristo. El término actual anticristo solo hace algunas breves apariciones en el Nuevo Testamento y no coincide con la concepción moderna de un supervillano satánico. El término anticristo se menciona solo 5 veces y solo en 2 libros relacionados, la primera y segunda epístola de Juan. 4 de 5 menciones del anticristo ocurren en Primera de Juan. Así que comencemos por ahí. Primera de Juan es una carta escrita por una persona anónima que afirma representar a las personas que han presenciado a Jesús con sus propios ojos, a menudo tomando prestado en gran medida el lenguaje del Evangelio de Juan. El escritor está especialmente preocupado por producir en grupos y fuera de ellos, con el objetivo de establecer límites entre quienes obedecen a Jesús y sus mandamientos y quienes no. Las 2 primeras menciones de un anticristo aparecen juntas como evidencia de que el fin de los tiempos se acerca. El escritor dice: «Hijitos, es la última hora. Como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han venido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora». El uso del sustantivo singular anticristo aquí es, cuanto menos, confuso. El autor no utiliza el artículo definido en el griego original, lo que algunas traducciones de la Biblia intentan reflejar, traduciendo la palabra simplemente como anticristo con A minúscula, en lugar de anticristo con el artículo definido y A mayúscula. Es posible que el autor tuviera en mente algún tipo de figura del fin del mundo, pero los estudiosos se muestran escépticos, en primer lugar, porque el autor parece tener en mente no una figura mítica, sino una categoría o tipo de persona a la que llama anticristo. Esto es especialmente evidente porque inmediatamente dice que hay muchos anticristos usando el plural. El escritor de Juan cree que la masa de oposición a Jesús es una especie de presagio.
Los anticristos son humanos normales y peligrosos porque, bueno, hay muchos. El segundo punto que quiero resaltar es que Juan aclara exactamente qué tipo de persona encaja en esta categoría de anticristo. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso el autor etiqueta a cualquiera que niegue a Jesús como Cristo como un anticristo. Y más adelante, en la misma carta, Juan asocia el carácter espiritual del anticristo con los falsos profetas del mundo, mientras insta a los lectores a discernir cuidadosamente a quienes están dispuestos a escuchar y de quién aprender. Pero para el autor de Primera de Juan, el anticristo no es simplemente una categoría general. El autor parece tener en mente a personas específicas, personas que originalmente eran parte de su grupo, pero que se fueron, salieron de nosotros, pero no nos pertenecían, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Entonces, el contexto histórico original de un anticristo es una polémica particular, escrita por un líder cristiano primitivo, versus un grupo de otros cristianos primitivos que abandonaron su comunidad y quienes, dice el escritor, niegan que Jesús sea el Mesías. El escritor de Segunda de Juan también parece utilizar al anticristo como categoría de persona. Muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cualquier persona así es el engañador y el anticristo. Aquí se utiliza el sustantivo singular anticristo, pero se aplica generalmente a cualquier persona que niegue que Jesús vino en carne. Si bien es posible que el autor de estos dos libros conociera una tradición sobre un villano apocalíptico y equipare a esas personas con esa figura mítica, esta interpretación no es obvia, y los autores no desarrollan la idea más profundamente. Si bien estos textos son ambiguos, es seguro decir que para Primera y Segunda de Juan, el anticristo funciona principalmente como la palabra hereje o apóstata. Esto lleva a eruditos como Robert C. Fuller a concluir que, por lo tanto, deberíamos ser escépticos ante la suposición habitual de que el anticristo juánico es simplemente una variante de la expectativa generalizada desde hace mucho tiempo de un adversario intensamente malvado como el que se encuentra en el Apocalipsis. El anticristo descrito en Juan se refiere a humanos apóstatas más que a una bestia sobrenatural. Este uso genérico del término anticristo continuó hasta el siglo II. Policarpo, obispo de Esmirna y Asia Menor, citó la afirmación de Juan de que un anticristo era cualquiera que negara que Jesús vino en carnes para reforzar su propio argumento contra aquellos que podrían negar la realidad de Jesús, la crucifixión, la resurrección o el juicio futuro. Policarpo etiquetó genéricamente a esas personas como anticristos e hijos del diablo. Así que incluso décadas después de que el escritor de Juan comenzara a circular por primera vez entre las comunidades cristianas, la idea del anticristo siguió siendo una herramienta potente, pero genérica, para trazar fronteras entre los de adentro y los de afuera. Entonces, ¿dónde entra la idea del supervillano singular? A lo largo de los siglos II y III, los cristianos comenzaron a captar el concepto de anticristos y a aplicarlo de nuevas maneras. Los cristianos comenzaron a interpretar el término a través de la lente de otros textos cristianos para construir y ampliar una figura que se opondría a Jesús a su regreso. Especialmente comenzaron a leer el concepto de un anticristo en dos libros particulares del Nuevo Testamento, la segunda carta a los tesalonicenses y el libro del Apocalipsis. En Francia, a finales del siglo II, vemos una expansión sustancial del personaje del anticristo hacia algo más cercano a las representaciones modernas. El obispo Ireneo combina el anticristo de Juan con otros pasajes bíblicos para imaginar una figura que se levantaría para oponerse a Cristo en el fin del mundo. En el quinto libro de su Tratado contra las herejías, Ireneo introduce la idea del anticristo como un falso rey que está imbuido del poder del diablo y que llega al final para engañar a las masas. Ireneo combina el término anticristo de Primera Juan con un pasaje de Segunda Tesalonicenses sobre una figura misteriosa llamada el hombre de pecado. El texto dice: ahora, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, os pedimos, hermanos, que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que venga primero la rebelión, y se manifieste el impío, el hijo de la destrucción,
Segunda de Tesalonicenses afirma que este hombre de pecado es el hijo de perdición o destrucción que se sentaría en el templo de Dios y pretenderá ser Dios. El texto asocia al hombre de pecado con señales y prodigios satánicos y afirma que ya está trabajando en el mundo y continuará hasta que Jesús regrese para destruirlo. Ahora bien, no estamos exactamente seguros de a quién se refería el autor, y este es un misterio que se complica aún más, por el hecho de que no todos los eruditos están de acuerdo en que el apóstol Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses, pero esto no impidió que los pensadores cristianos siguieran especulando. Ireneo es el primer escritor cristiano que conocemos que combina el anticristo de Juan y la segunda de los tesalonicenses, hombre de desafuero o hijo de perdición. Ireneo escribe, porque el anticristo, estando imbuido de todo el poder del diablo, no vendrá como un rey justo, ni como un rey legítimo en sujeción a Dios, sino como un impío, injusto y sin ley, como un apóstata, concentrándose en sí mismo lo satánico, apostasía y dejar de lado los ídolos para persuadir a la gente de que él mismo es Dios. De esto podemos ver que está sugiriendo que el anticristo es una figura con poderes satánicos que habitará en un templo reconstruido en Jerusalén y afirmará ser Dios encarnado. En oposición a Jesús, Ireneo también combina estos pasajes bíblicos con la profecía sobre el Hijo del Hombre en el libro de Daniel. Allí, el escritor de Daniel imagina 4 bestias, una de las cuales tiene 9 cuernos regulares y un cuerno pequeño. Si bien el libro de Daniel probablemente se refiere a los 10 reyes del imperio Seleucida, relevante para su propio contexto histórico durante el período helenístico, Ireneo sostiene que este cuerno pequeño es el hijo de la perdición de Segunda de Tesalonicenses y el anticristo de Primera de Juan. Él imagina que el anticristo, construido a partir de estos 3 textos, reinará en la tierra durante 3 años y medio, hasta que Jesús lo destruya. Finalmente, Ireneo hace una interpretación más importante, desarrollando la figura del anticristo a partir del libro del Apocalipsis. Y si sabes algo sobre el libro del Apocalipsis, sabrás que Ireneo tenía mucho material con el que trabajar. Sostiene que el escritor del libro del Apocalipsis, Juan de Patmos, se refiere al anticristo a través del número llamado la marca de la bestia, 666. Juan de Patmos usa este número para referirse al emperador romano Nerón como el enemigo pasado y futuro de Jesús y sus seguidores. Los antiguos asignaban números a letras particulares. Por lo tanto, puede representar una sola palabra con un solo número, sumando el valor de las letras de la palabra. Entonces, por ejemplo, un nombre griego como Andreas, sumando el valor de esas letras, podría ser representado con solo 361. Juan hizo esto con el nombre Nerón César, que sumado es 666, pero Ireneo sostiene que el referente del 666 es mucho más ambiguo. Ireneo ofrece algunas sugerencias de nombres que podrían representarse con ese número. Descarta nombres como Latinus y Titan como posibilidades, pero descarta estas sugerencias y afirma que si Dios quisiera que los cristianos supieran la identidad del anticristo venidero, no habría ocultado el nombre en un acertijo numerológico. Otros cristianos de los siglos II y III continuaron ampliando la figura del anticristo, a veces siguiendo el ejemplo de Ireneo y otras desviándose de él. El escritor norteafricano Tertuliano argumentó que el anticristo sería una figura que aparecería cerca del fin del Imperio Romano y negaría la resurrección de la carne en el juicio final. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano, cuya caída, cuando se disperse en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas, además de combinar un anticristo de Juan con Segunda de Tesalonicenses, hombre de pecado como lo hizo Ireneo? Tertuliano también comparó esta figura con la bestia del Apocalipsis con 7 cabezas y 10 cuernos. Continúa afirmando que los profetas predijeron el fin del Imperio Romano, el juicio de Dios y la resurrección de la carne, pero que primero es necesario destruir al anticristo antes de que la resurrección realmente pueda comenzar. Otro líder de la iglesia llamado Hipólito compuso el primer tratado completo sobre el tema llamado Sobre Cristo y el Anticristo. Probablemente escribiendo desde Roma, Hipólito ofrece una serie de preguntas y proposiciones sobre cómo será su venida, cómo se llama, de dónde es él, cómo será detenido. Hipólito describe a Cristo y al Anticristo como figuras en absoluto paralelo. Ambos serán como un león y un cordero. Ambos serán seres divinos encarnados. Ambos serán circuncidados.
Ambos tendrán la capacidad de reunir gente a su alrededor. Hipólito, citando el libro de Deuteronomio, es el primer autor cristiano que cuenta una historia particular del nacimiento del anticristo. Coloca al anticristo en la tribu israelita de Dan y como líder del pueblo del antiguo rival de los israelitas, Edom, mientras que Jesús proviene de la tribu de Judá. Aunque tanto Cristo como el anticristo son tratados como figuras judías, la identidad judía del anticristo aquí desencadena una larga historia de ataques antisemitas del anticristo, asociando el judaísmo con el anticristo. Entonces, el paso de una categoría genérica a un supervillano específico ocurrió bastante temprano en la historia cristiana. Al final del Imperio Romano se construye un personaje del anticristo a partir de varios libros, especialmente Segunda de Tesalonicenses, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. A medida que nos adentramos en la época medieval, la figura del anticristo se desarrolla aún más, convirtiéndose en el principal oponente con el que el pueblo elegido de Dios, o incluso los ángeles, tendrán que luchar en el fin del mundo. Quizás una de las narrativas más influyentes del anticristo en el período medieval provenga de la Sibila Tiburtina, un texto antiguo muy editado y ampliado por los cristianos medievales. Me gusta pensar en ello como la versión medieval de la serie Dejados atrás. Es una historia loca en la Sibila Tiburtina. La Sibila es hija del rey troyano y es llevada a Roma para ofrecer una visión a los miembros del Senado romano. En esta visión, ella predice el reinado de una figura llamada el último emperador. Este emperador se convierte en un personaje importante dentro de la especulación cristiana medieval sobre su papel en el mantenimiento y perfeccionamiento del Imperio Romano. La Sibila predice que el último emperador se llamará Constante y que destruirá todos los templos paganos y convertirá a masas al cristianismo antes de enfrentarse al anticristo. Basándose en la especulación cristiana primitiva, el anticristo de la Sibila es un hombre judío de la tribu de Dan, y es el hijo de perdición mencionado en Segunda de Tesalonicenses. La Sibila Tiburtina sitúa al anticristo junto a otro enemigo del último emperador que se enfrentará a Gog y Magog, dos naciones leales a Satán, mencionadas en el libro del Apocalipsis, pero ahora reconfiguradas como un pueblo bárbaro del norte, a quien Alejandro Magno encerró hasta el final del mundo. El último emperador levanta su ejército, derrota a Gog y Magog, y luego se dirige a Jerusalén para depositar su corona antes del regreso de Cristo. Algunas narrativas medievales también comienzan a combinar al diablo y el anticristo. Por ejemplo, el diálogo medieval entre Jesús y el diablo llena los vacíos en la narrativa de la tentación de Jesús en el desierto, explorando qué conversaciones podrían haber tenido el diablo y Jesús en su único encuentro terrenal. Durante esta conversación, el diablo afirma ser el anticristo cuando se encarna en la tierra. En este texto, Jesús encierra al diablo en un pozo y afirma que el diablo regresará un día y tomará la forma de un pescado encurtido en un mercado de carne, que luego será comprado, comido y nacido de una mujer llamada Perdición. Así que aquí se toma literalmente la afirmación de los primeros cristianos de que el anticristo es la misma figura que Segunda de Tesalonicenses, el hijo de la perdición. El anticristo nace literalmente de una mujer llamada Perdición. Así que podemos ver en esta historia medieval basada en peces que el carácter del anticristo se desarrolla bastante a lo largo de la historia cristiana. En su contexto original, anticristo es una categoría genérica de un texto polémico que etiqueta a un grupo de cristianos que habían abandonado una comunidad cristiana particular como anticristos. Pero a partir del siglo II y a lo largo del período medieval, vemos una tendencia en el desarrollo de la figura del anticristo. Primero, los escritores cristianos tendieron a encontrar nuevos pasajes bíblicos para agregar a sus predicciones sobre quién será el anticristo. Construyeron complejas redes de interpretación de las escrituras para explorar la vida y el destino de una figura, que solo se menciona brevemente en dos breves epístolas. En segundo lugar, los escritores cristianos a lo largo de los siglos continuaron acumulando detalles biográficos sobre el anticristo, su origen étnico, posibles nombres, comportamientos, actividades, poderes e incluso una historia biográfica que incluye la lucha contra el último emperador romano. Para prepararse para el fin del mundo, algunos cristianos querían saber todo lo posible sobre la figura demoníaca que imitaría a Cristo y desviaría a tanta gente. Y los escritos cristianos de la Alta Edad Media
Ofrecieron a los cristianos información detallada y a veces incluso contradictoria sobre este oponente final, un esfuerzo que muchos cristianos toman en serio hasta el día de hoy. En otros videos he dejado clara mi postura en relación a la bestia y su función en los últimos tiempos. Pero, ¿qué piensas? ¿En qué postura encaja cómodamente tu forma de pensar sobre el anticristo? Déjame un comentario y platiquemos. Y antes de irte, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Esto es Espiritualidad.